Bienvenidos a la clase de matemáticas del validatubachillerato.com, líderes en validación y prueba saber. Mi nombre es Kevin Daniel Restrepo Ángel y los estaré acompañando en la clase número 4 de matemáticas. El día de hoy hablaremos sobre el álgebra y para ello veamos entonces qué es el álgebra. Es la rama de la matemática que estudia las cantidades representadas en números y letras. Los números se emplean para representar cantidades conocidas y las letras para representar cantidades desconocidas o conocidas. Ahora bien, recordemos que en clases pasadas hemos estado haciendo ejercicios con las ecuaciones. ¿Y las ecuaciones qué son? Son igualdades en las que existe una incógnita. En el álgebra, todo el tiempo, vamos a estar entonces utilizando estas letras para hacer nuestras operaciones. Pueden que sean o no igualdades, pero eso es lo que vamos a descubrir en el álgebra, las cantidades que estas letras desconocidas representan. Ahora bien, para el álgebra existen signos diferentes y nos vamos a familiarizar un poco con ellos. Existen tres clases de signos. Existen los signos de operación, signos de relación y los signos de agrupación. Miremos entonces lo que cada uno de estos signos nos quiere contar. Tenemos entonces los signos de operación, que son estos los que nos indican las operaciones que debemos realizar. Nosotros, por suerte, ya estamos familiarizados con todas estas operaciones. Por acá nos encontramos con la suma, la división, por acá tenemos la forma de un exponente, por acá también tenemos una raíz, por acá tenemos la multiplicación y también tenemos la resta. Todas son operaciones con las que ya estamos familiarizados. Entonces el álgebra en ese sentido no nos trae nada nuevo. Ahora bien, también existen los signos de relación que se emplean para indicar la relación que existe entre dos cantidades. ¿Listo? En las ecuaciones siempre hablábamos de igualdades, pero en el álgebra existen muchas más relaciones. ¿Listo? Tenemos también el igual, que ya sabemos cómo se usa y lo que significa. Nos hace referencia a que la cantidad que está en la derecha es igual a la cantidad que está en la izquierda o viceversa. El álgebra entonces nos va a contar que también existe algo que es mayor que. ¿Listo? Este signo nos quiere decir que lo que está en el lado izquierdo es más grande que lo que está en el lado derecho. Y nos referimos a él como mayor que. Lo que está en la izquierda es mayor que lo que está a la derecha. ¿Listo? Por acá también tenemos al menor que. También nos habla de que algo es más pequeño que otra cosa. Y en este pondremos entonces lo más pequeño a la izquierda y lo más grande a la derecha. Por eso decimos, lo que está a la izquierda es menor que lo que está a la derecha. También existe el signo del mayor o igual que. ¿Listo? Ahora vamos a referirnos a este cuando estamos diciendo que la cantidad que está a la izquierda es mayor o igual de grande que la que está a la derecha. ¿Listo? Esta puede ser mayor o igual. ¿Listo? Y también, y por último, tenemos el menor o igual que. ¿Listo? Como el anterior, pero con la diferencia, obviamente. Este nos está hablando que lo que está a la izquierda es menor o igual que lo que está a la derecha, que debe ser más grande que lo que está a la izquierda. ¿Listo? Entonces vamos a repetir todos estos signos de relación. Tenemos el igual, que nos habla de que lo que está a la izquierda es igual que lo que está a la derecha. Tenemos el mayor que nos habla que lo que está a la izquierda es mayor que lo que está a la derecha. Tenemos menor que nos habla que lo que está a la izquierda es menor que lo que está a la derecha. Tenemos el mayor o igual que nos habla que lo que está a la izquierda es mayor o igual que lo que está a la derecha. Y por último tenemos menor o igual que
que nos habla que lo que está a la izquierda es menor o igual que lo que está a la derecha. Ahora bien, por último, tenemos los signos de agrupación. Estos nos hablan sobre se utilizan cuando existen dos o más operaciones, ¿listo? Y estas las encierran, pero también nos hablan de que debemos primero efectuar las operaciones que estamos encerrando. Por eso son tan útiles los paréntesis dentro del álgebra, ¿listo? Porque nos sirven para separar las cosas, para que sea más ordenado y más entendible, ¿listo? Estos signos de agrupación, los más conocidos, tenemos entonces el paréntesis, que ya lo hemos venido usando en las ecuaciones. También tenemos entonces los corchetes y también tenemos entonces las llaves. Sabiendo entonces esto, podemos comenzar a hacer nuestras operaciones algebraicas. Tenemos además también algo que se llama expresiones algebraicas y son la representación de un símbolo o de una o más operaciones algebraicas. Acá abajo nos encontramos entonces con los ejemplos de lo que es una expresión algebraica, ¿listo? Son uno o más símbolos, ¿listo? Que tienen operaciones entre ellos, ¿listo? Eso es una expresión algebraica. En el álgebra existe algo muy importante que se conoce como término. Es una expresión algebraica que puede ser un número real o el producto de un número real por uno o más variables cuyos exponentes son números mayores que 0. ¿Listo? Estos términos, que es ahora como nos vamos a referir a nuestras incógnitas, ¿listo? Están compuestos por un signo, ¿listo? Por un signo que puede ser una operación. Recordemos que teníamos los signos de operación, ¿listo? Teníamos los signos de relación y por último teníamos los signos de agrupación. Tienen un coeficiente, ¿listo? Acá, aunque no se vea, siempre va a existir un 1, ¿listo? Para poder realizar operaciones con estos términos. Siempre va a existir un 1 enfrente de nuestra parte literal, ¿listo? Que vendría siendo la parte literal, ¿qué vendría siendo? Muy bien, la parte literal vendría siendo nuestra incógnita, que ahora vamos a llamar nuestro término, ¿listo? Y por último tenemos un exponente, ¿listo? El exponente, por lo general, va en la parte superior derecha, ¿listo? Acá tenemos entonces cómo se ven nuestros términos. Tenemos entonces un signo, ¿listo? Que en este caso sería el signo de la suma. ¿Qué es un signo de qué? De operación. Luego tenemos nuestro coeficiente, que en este caso, ¿cuál sería? El 2. Luego tenemos nuestra parte literal, que en este caso sería la x. Y por último tenemos entonces el exponente, que en este caso sería el exponente 2. Entonces ahora vamos a conocer por términos a nuestras incógnitas, ¿listo? Luego hablamos entonces de que existen términos semejantes. Estos son términos semejantes porque poseen el mismo factor literal y el coeficiente numérico puede ser o igual o diferente y el exponente debe ser igual para que sean términos semejantes. ¿Listo? Entonces, volvamos. ¿Qué nos dice entonces para que sean términos semejantes? Veamos primero estos de la izquierda. Veamos, tenemos 3x a la 2. ¿Listo? Tenemos 2x a la 2. Listo. Tenemos 9x a la 2. Muy bien. ¿Serán entonces estos términos semejantes? Pues vamos a ver qué nos estaba diciendo el enunciado. Tienen que tener el mismo factor literal. ¿Lo tienen? ¿Nuestros términos tienen el mismo factor literal? Sí lo tienen. Tienen la x como el factor literal. Listo. El coeficiente numérico puede ser diferente. En los 3 es totalmente diferente. Listo. Tenemos el 3, tenemos el 2 y tenemos el 9.
Ah, pero nuestro exponente también debe ser el mismo. En este caso se cumple, entonces tenemos que el primer término tiene un exponente de 2, el segundo término tiene un exponente de 2 y el tercer término también tiene un exponente de 2. Entonces estos tres términos terminarán siendo términos semejantes. Ahora bien, veamos los términos de la derecha. Revisemos nuevamente. Entonces tenemos 3x, listo, exponente 2, listo, tenemos entonces 2x, exponente 8. Tenemos entonces 9x, exponente 6. ¿Serán entonces estos términos semejantes? Pues volvamos al enunciado. ¿Qué nos dice? El mismo factor literario. Muy bien, tienen los tres, la x como el factor literario. Ahora bien, el coeficiente numérico puede ser igual o no. Los tres tienen un coeficiente numérico diferente. ¿Listo? Ah, pero el exponente en los tres es totalmente diferente, lo que hace que no sean términos semejantes. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para saber si podemos hacer operaciones como sumas o multiplicaciones entre ellos. ¿Listo? Ahora, nuestras expresiones algebraicas se pueden clasificar. Existen los monomios que hablan de que hay un solo término. ¿Listo? Recordemos, ¿qué son los términos entonces? Son aquellos que poseen un signo, ¿listo? Este puede ser positivo o negativo. Tienen una parte literal, tiene una A, y tiene además un coeficiente, que en este caso nos lo están mostrando, que es el 3, ¿listo? Y también tiene un exponente, que puede ser 1 y no es necesario ponerlo, pero podría tener cualquier número, ¿listo? Ya estos los vamos a conocer como monomios. ¿Por qué? Porque solo tienen un término. Recuerden, el término nos habla de aquel que tiene una parte literal y un coeficiente en uno mismo. Por eso es que estos son un solo término, monomios. Tenemos entonces el binomio. El binomio nos habla entonces de que hay dos términos. ¿Y por qué es que hay dos términos acá? Porque tenemos una parte literal, un coeficiente numérico que es 1, pero recordemos que no se pone. Y en el otro lado tenemos lo mismo, tenemos una parte literal, la letra B, y un coeficiente numérico que también sería 1, pero los dos son términos, ¿listo? Y lo vamos a llamar binomio. Luego tenemos los trinomios, que son tres términos, ¿listo? Ahora vamos a tener tres coeficientes, tres partes literales, ¿listo? Para que se cumpla y sea un trinomio. Y por último tenemos a los polinomios. A estos nos vamos a referir cuando tienen uno o más términos, ¿listo? Porque el polinomio y el binomio son diferentes. Porque el binomio solo nos está hablando de que son dos, ¿listo? Solo dos términos. Nada más que dos términos, dos coeficientes y dos partes literales, ¿listo? Pero el polinomio nos dicen que puede haber uno o más, ¿listo? Entonces, cuando hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos, ¿listo? A estos los vamos a llamar polinomios, ¿listo? Ahora bien, pasemos a la parte de las operaciones entre las expresiones algebraicas. Nosotros ya estamos acostumbrados con la de la adición, que recordemos que es una suma, la sustracción, que es una resta, la multiplicación, ¿listo? Y la división, ¿listo? Pero en el álgebra pueden cambiar mucho el cómo se operan nuestros términos, ¿listo? Comencemos entonces, la adición. Así es como se va a ver la adición en el álgebra. ¿Y cómo se lee esto? Entonces, P de X es igual a 3X, ¿listo? Exponente 2, más 4X más 1, ¿listo? Y luego tenemos entonces a Q de X, ¿listo?
que es igual a 4x exponente de 2 más 5x más 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tres términos. ¿Y cómo es que se llamaba eso? Muy bien, un trinomio. Pero entonces aquí nos están pidiendo que hagamos una suma de p de x más qx. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya lo veníamos viendo en las ecuaciones. Lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos semejantes. ¿Y se acuerdan qué son términos semejantes? Los términos semejantes son aquellos que poseen la misma parte literal, el mismo o diferente coeficiente, pero el mismo exponente. Entonces acá los agrupamos, ¿listo? Podemos hacerlo de manera vertical o de manera horizontal. Veamos primero de forma vertical cómo se ve. Vamos a poner entonces uno sobre el otro. ¿Listo? 3x exponente de 2. El término literal es el mismo, el coeficiente puede ser el mismo o diferente, pero el exponente es el 2. Entonces, debajo del cual debe ir también el mismo término que tenga exponente 2 para que se puedan sumar entre ellos. ¿Listo? Luego tenemos acá 4x, el exponente es 1, entonces no es necesario ponerlo. Pero tenemos también un 5x. ¿Listo? También tiene un exponente 1, lo que significa que son términos semejantes. ¿Listo? Entonces se pueden sumar entre ellos. Y por último tenemos entonces el 1. ¿Listo? En este momento el 1 no posee una parte literal, pero sí un coeficiente, lo que significa que se puede hacer un cálculo entre ellos. ¿Listo? Y de forma horizontal lo organizamos también. Tenemos entonces 3x exponente de 2 más 4x exponente de 2. ¿Listo? Recuerden, ¿por qué están juntos? ¿Por qué son términos semejantes? ¿Por qué? Porque poseen la misma parte literal, que es la x, el coeficiente, que es el número a la izquierda, ¿listo? Que puede ser igual o diferente, ¿listo? Pero su exponente sí debe ser igual, ¿listo? Para que se puedan sumar entre ellos. Luego tenemos 4x más 5x. Igual tenemos entonces una parte literal, ¿listo? Que sería la x, las dos lo cumplen, el coeficiente numérico que puede ser igual o diferente, un 4 y un 5, y tenemos entonces el exponente que sería 1, entonces no hay necesidad de ponerlo, lo que nos permite sumar estos términos semejantes. Y por último tenemos entonces estos dos pequeños coeficientes sin ninguna parte literal. A ellos los operamos de manera normal. Luego de esto, ¿qué debemos hacer? Pues la suma. ¿Cuánto es 3 más 4? ¿Cuánto es 4 más 5? ¿Y cuánto es 1 más 1? Ah, muy bien. Tenemos entonces 7x exponente de 2 más 9x más 2. Ese sería entonces el resultado de una adición de dos términos algebraicos. ¿Listo? Y tenemos en horizontal el mismo resultado. Las dos están buenas. Tenemos entonces que 7x exponente de 2 más 9x más 2. ¿Por qué no podemos seguir sumando? Porque no son términos semejantes. ¿Y por qué no son términos semejantes? Quiero que se aprendan esto muy bien. No son términos semejantes. ¿Por qué? Porque recordemos que para que sean términos semejantes deben tener entonces la misma factor literal o parte literal, que sería nuestra x o cualquier letra, ¿listo? Pueden tener coeficiente numérico diferente, pero deben tener el mismo exponente para que sean términos semejantes y podamos hacer operaciones como sumas o restas entre ellos. ¿Listo? Veamos entonces este otro ejemplo de adición o suma. ¿Listo?
quiero que lo hagan conmigo, les voy a dar tiempo para que lo hagan, para que lo piensen, para que lo hagamos juntos. Entonces tenemos primero, ¿cómo es que se lee? Tenemos que P de X es igual a 8X exponente de 2 más 7X más 3. Le vamos a sumar a Q de X, que es igual a 9X exponente de 2 más 10X más 91. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a agrupar los términos semejantes. Muy bien, les voy a dar 5 segundos para que agrupen estos términos semejantes. Listo, así es como agruparíamos nuestros términos semejantes. Hagamos un recorderis rápido. ¿Por qué son términos semejantes? Porque poseen el mismo factor o parte literal, pueden tener coeficiente numérico igual, listo, o diferente, listo, pero el exponente sí es el mismo. Por eso son términos semejantes y podemos sumar y adicionar en ellos, ¿listo? La suma y la adición son lo mismo, ¿listo? No quiero que se confundan con las palabras. Tenemos entonces 9x exponente de 2 más 8x exponente de 2, ¿listo? ¿Cuánto es eso? 8 más 9. Luego tenemos 7x, ¿listo? Más 10x. Entonces, ¿cómo se hace? 10 más 7, ¿cuánto es? Y por último tenemos entonces 3 más 91. ¿Cuánto es 3 más 91? Pensemos, 5 segundos. Muy bien, tenemos entonces que nuestra adición en forma vertical o horizontal, yo les estoy dando estas dos, ustedes usen la que más les guste, ¿listo? Tenemos entonces que 17x a la 2, ¿listo? Más 17x más 94, ¿listo? Esa sería la respuesta de la adición de estos dos términos algebraicos, ¿listo? Ahora bien, vamos a hablar de la sustracción, ¿listo? Vamos a sustraer de un término algebraico otro, ¿listo? Entonces, ¿cómo se lee esto? De P de X, que es igual a 3X exponente de 2 más 4X más 1, vamos a restar a Q de X, que es igual a 4X a la 2 más 5X más 1, ¿listo? Pero ahora nos están pidiendo que hagamos una resta, ¿listo? Que de P de X restemos a Q de X, ¿listo? ¿Y cómo vamos a hacer esa resta? Pues bien, lo primero que debemos hacer es cambiar los signos, porque en Q de X todos están positivos y nos están pidiendo que restemos a Q de X, ¿listo? En P de X, ¿listo? ¿Y cómo daríamos ese cambio entonces de signos? Muy bien, vamos entonces a hacer la multiplicación de los signos, ¿listo? Entonces, menos por más da menos, menos por más da menos y menos por más da menos. Listo, una vez hayamos efectuado el cambio de signos, ya podemos seguir operando como si fuera una suma. Recordemos que lo podemos hacer de forma horizontal o de forma vertical. ¿Listo? Y recordemos, ¿por qué lo debemos separar de esta manera? ¿Listo? Porque debemos agrupar a los términos semejantes para que se nos haga posible la operación entre ellos, ¿listo? En la suma y en la resta es muy importante cuando hablamos de términos semejantes, pues son estos los que nos permiten hacer la operación entre ellos, ¿listo? Solo entre ellos, los términos semejantes, se pueden hacer las operaciones. Realizamos entonces nuestra sustracción. ¿Listo? Entonces, 3 menos 4. ¿Listo?
Menos porque es una resta, recordemos. 4 menos 5. ¿Listo? Recordemos, uno que está sumando y un 1 que está restando. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser el resultado de nuestra operación? Muy bien, tendremos entonces como resultado, tenemos entonces menos x2, ¿listo? O x exponente de 2, ¿listo? Menos x, tanto de forma vertical como horizontal. Escojan la que ustedes más fácil les quede o a la que más, con la que más cómodos se sientan. ¿Listo? Recordemos que aquí, ¿qué tenemos entonces? Tenemos un factor literal o parte literal, ¿listo? Tenemos un coeficiente que sería 1, que no hay necesidad de ponerlo, ¿listo? Y tenemos nuestro exponente, ¿listo? Entonces, pasemos. Ahora quiero que vamos agilizando. Ahora hagamos esta sustracción un poco más rápido. Tenemos entonces que de p de x, que va a ser igual a 8x exponente de 2 más 6x más 7, vamos a restar a q de x, que es igual a x exponente de 2 más 2x más 9. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Muy bien, en este caso lo primero que debemos hacer es cambiar de signo porque nos están pidiendo que restemos. ¿Listo? Muy bien, ¿y cómo es que vamos a cambiar de signos? Multiplicando, ¿listo? Tenemos entonces que 3, ¿listo? Listo, vamos a restar este menos, ¿listo? Vamos a multiplicarlo, entonces, menos por más da menos, menos por más da menos, menos por más da menos. ¿Y cómo se vería entonces estos términos algebraicos con el signo de la resta? Tendríamos entonces a menos 3x exponente de 2, ¿listo? A menos 2x y menos 9, ¿listo? Y una vez hayamos efectuado esto, podemos realizar la operación como en la suma, ¿listo? Ahora bien, hagámosla entonces. Tenemos entonces de forma vertical uno sobre otro, ¿listo? ¿Y por qué los agrupamos de esa forma? ¿Por qué? Una vez más les recuerdo, porque tienen la misma parte literal o factor literal, tienen coeficiente, ¿listo? Que puede ser el mismo o diferente, pero tienen el mismo exponente, ¿listo? Por eso se pueden restar entre ellos. ¿Listo? Entonces tenemos que 8 menos 3, ¿listo? Tenemos 6 menos 2 y luego tenemos a 7 menos 9, ¿listo? Y simplemente hacemos la operación, la resta, ya sabemos restar. Ahora de forma horizontal, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a agrupar todos entre paréntesis, ¿listo? Tenemos entonces a 8x exponente de 2 menos 3x exponente de 2, ¿listo? Menos 6x, ¿listo? Menos 2x más 7 menos 9. Realizamos la resta, sabemos muy bien restar. Restamos 8 menos 3, listo. 6 menos 2, listo. 7 menos 9, ¿cuánto nos da eso entonces? Tenemos por último entonces nuestro resultado. Tenemos a 5x a la 2, listo, más 4x menos 2, listo, de forma vertical o horizontal, tiene que darles el mismo resultado. No tienen que hacerlo dos veces, tienen que encontrar la que a ustedes más les guste. Ahora bien, pasamos entonces a la multiplicación. Para multiplicar dos polinomios, se multiplica cada término de un polinomio por cada término del otro polinomio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos multiplicar cada término, ¿listo? ¿Y qué es lo que son los términos? Son aquellos que están formados, ¿por qué? Por una parte literal o factor literal, que son nuestras letras, ¿listo? Que también están formados por un coeficiente, ¿listo? Que sería nuestro número, y también están formados por un exponente, ¿listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo la multiplicación?
que debemos tomarlos como, ¿listo? Como polinomios y multiplicarlos entre ellos, cada uno de los términos del polinomio, ¿listo? Cada uno de los términos se debe multiplicar por el otro, ¿listo? Y además, en la multiplicación, ahora tenemos que tener muy presente que cuando multiplicamos los exponentes, ¿listo? Ellos se están sumando. ¿Y cómo es eso? Pues vea, acá les tengo un ejemplo. Tenemos entonces que x a la 2 por x a la 6 va a ser igual a x, ¿listo? Porque es el mismo factor literario, ¿listo? Pero estamos multiplicando sus exponentes. Y cuando multiplicamos dos exponentes, lo que en realidad estamos haciendo es sumándolos, ¿listo? No estamos multiplicando 2 por 6, no. Estamos sumando 2 más 6 porque es el exponente, ¿listo? No es el coeficiente, es el exponente el que estamos multiplicando, ¿listo? Y no lo estamos multiplicando en realidad. Los exponentes se suman cuando hablamos de multiplicación, ¿listo? Vean muy bien el ejemplo, ¿listo? Entonces tenemos tenemos x a la 2 por x a la 6, ¿listo? El mismo factor literario, pero los exponentes no se están multiplicando, se están sumando, ¿listo? No estamos multiplicando 2 por 6, estamos sumando 2 más 6. Entonces, ¿cómo sería esa multiplicación? ¿Listo? De monomios. Tendríamos entonces que 2 más 6 es 8 y nuestro monomio sería entonces x a la 8. Ahora bien, pasemos entonces a hacer nuestra multiplicación. Recordemos, debemos multiplicar cada término del polinomio por el otro, ¿listo? Primero, entonces recordemos, veámoslos otra vez. Q de x, ¿qué tenía? Tenía 4x a la 2 más 2 y debemos multiplicar cada término del polinomio. Entonces, los podemos separar, ¿listo? Y hacer la multiplicación, ¿listo? En este caso tendríamos entonces que vamos a multiplicar, ¿listo? Tendremos entonces a 5 por 4, 20. Y los exponentes, recuerden, no estamos multiplicando los exponentes, los estamos sumando. Entonces, x a la 2 por x a la 2, ¿cuánto es? 4, ¿listo? Se están sumando, ¿listo? Sería entonces 2 más 2, ¿listo? Pero el coeficiente sí se está multiplicando, 5 por 4. Luego tenemos entonces 4 por 3, 12, ¿listo? ¿Y qué pasa entonces con el exponente? ¿Listo? Recuerde que este acá tiene un 1, ¿listo? Que no es necesario ponerlo, pero ahí está para efectuar la operación, ¿listo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos entonces que x por x a la 2 es 3, ¿listo? Porque los exponentes se están sumando. Y por último, ¿qué tenemos? 4 por 1, ¿listo? ¿Qué pasa con el x a la 2? Se vuelve y se pone, ¿listo? Porque estamos haciendo la multiplicación. Entonces le estamos dando a este ahora un término literal, ¿listo? Un factor literal, perdón, le estamos dando el factor literal y su exponente, ¿listo? Ahora el 2. Tenemos entonces 2 por 5x a la 2. Hacemos la multiplicación. 5 por 2, 10. Y luego, ¿qué tenemos? X a la 2, ¿listo? Le está dando entonces ahora ese x a la 2, que es su factor literal o parte literal, ¿listo? Más 2 por 3, x. Tenemos 6x. Y por último, 2 por 1, 2. Y ahora, ¿qué nos falta hacer? Ahora debemos entonces organizarlo, ¿listo? ¿Y qué nos encontramos cuando los organizamos? Muy bien, nos encontramos de que existen términos semejantes en nuestro polinomio, lo que significa que si son términos semejantes entre ellos, es porque podemos sumarlos o restarlos, ¿listo? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra multiplicación de polinomios? Quedaría de la siguiente manera, entonces. Quedaría entonces como 20,
listo, x a la 4, listo, más 12, x a la 3, listo, más, listo, miren acá, recordemos por qué son términos semejantes una vez más, listo. ¿Por qué? Porque poseen el mismo factor literario o parte literal, listo, que sería la x, nuestra letra, listo, la misma, la x, listo. Además, poseen un coeficiente. ¿Y cuál sería ese coeficiente? 4 y 10. Puede ser el mismo o puede ser diferente. Pero ¿por qué no se suman con los demás? ¿Por qué? Porque tienen un exponente diferente a los demás, pero entre ellos tienen el mismo exponente, lo que los hace términos semejantes y nos permite hacer la suma de 4 más 10. ¿Y cuánto sería eso? Muy bien. Ahora vamos a hablar de algo que en el álgebra se conoce como productos notables y son operaciones algebraicas donde se expresan multiplicaciones. ¿Listo? Recuerden que aún estamos hablando de la multiplicación de términos algebraicos. ¿Listo? De polinomios. ¿Qué son los polinomios? Donde hay más de un término. ¿Listo? Que no necesitan ser resueltas tradicionalmente. ¿Listo? No hacer toda la multiplicación engorrosa que ahorita estábamos haciendo, sino que a través de una fórmula como la que vimos la clase pasada, vamos a resumir toda esta operación para que se nos haga mucho más sencillo realizar esa multiplicación de polinomios entre términos algebraicos, ¿listo? Que no necesita, sino que con la ayuda de ciertas reglas se pueden encontrar los resultados de las mismas, ¿listo? A través de fórmulas, a través de reglas que ya alguien más escribió, podemos resumir muchos pasos y va a ser mucho más fácil, ¿listo? Realizar nuestra multiplicación de polinomios. Además, cada producto notable es una fórmula que resultó de una factorización, ¿listo? Entonces, además de estar haciendo uso de los productos notables, también estaremos factorizando, ¿listo? ¿Y qué es factorizar? Nosotros estamos factorizando cuando estamos sumando, ¿listo? A nuestros exponentes. ¿Y qué es sumar a nuestros exponentes? Muy bien, sumar a nuestros exponentes es estar multiplicando nuestras bases. Ahora bien, vamos a ver cuáles productos notables existen. Primero tenemos el binomio al cuadrado. ¿Y me recuerdan qué es lo que es un binomio? Muy bien, un binomio es una expresión algebraica donde existen, listo, dos términos, solo dos términos. Y existen entonces binomio de suma al cuadrado o binomio de resta al cuadrado. ¿Y qué significa al cuadrado? A partir de ahora, cuando veamos un exponente 2 en nuestro término, nos vamos a referir a él como al cuadrado, ¿listo? Es ese 2 como exponente al que nos estaremos refiriendo como al cuadrado. Veámoslo primero de esta manera. Binomio de suma al cuadrado. Entonces tenemos aquí nuestra expresión algebraica. ¿Y qué es entonces nuestros términos? Tenemos entonces dos términos. ¿Por qué? Porque tienen un factor literal o parte literal, listo, nuestra letra. Tienen un coeficiente que es 1, que no es necesario ponerlo. Y además tienen un exponente que es 1, que no es necesario ponerlo, listo. Y tienen dos términos. Por eso es que es un binomio. ¿Listo? ¿Y qué está? ¿Listo? Está al cuadrado, ¿listo? Tiene un exponente de 2. A esto es a lo que nos referimos con al cuadrado. Cuando escuchemos que algo está al cuadrado, ¿listo? Quiere decir que tiene un exponente de 2. No quiero que se me confundan con el término, ¿listo? Entonces tenemos que esta es la forma en cómo se nos presenta el binomio, ¿listo? ¿Y qué va a suceder entonces? Que esta va a ser la solución de ese binomio. Entonces tenemos que para solucionarlo va a quedar de la forma, ¿listo? A al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado, ¿listo? De nuevo, ¿por qué es un binomio? Porque tiene dos términos, ¿listo?
¿Por qué es al cuadrado? Porque cuando tiene un exponente de 2, a él nos referimos como al cuadrado. ¿Listo? ¿Y por qué suma? Porque se están sumando entre ellos. Entonces, pasemos a un ejemplo. Tenemos acá entonces, veamos el ejemplo entonces, tenemos x más 5 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más 2 que va a multiplicar a x por 5 más 5 al cuadrado. ¿Listo? Recordemos que fue lo que hicimos, reemplazamos en nuestra fórmula. Ya veníamos haciéndolo. Es simplemente, listo, que recordemos que hay que reemplazar en nuestra fórmula. ¿Listo? Hay que reemplazar las a por lo que haya en la a, listo, y las b por lo que haya en la b. Listo, entonces, de nuevo, tenemos que x más 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2, listo, que va a multiplicar a x por 5 más 5 al cuadrado. Primero, ¿qué hacemos? Listo, primero elevamos al cuadrado, listo. Entonces, x al cuadrado va a ser x al cuadrado, listo, más. Luego multiplicamos x por 5, 5x, más 5 al cuadrado, 5 por 5 es igual a 25. Y por último, vamos entonces por último a hacer la multiplicación de 2 por 5x. Tenemos entonces como resultado final de este binomio de suma al cuadrado, este sería nuestro resultado, ¿listo? Tenemos que 5 más x al cuadrado es igual que x al cuadrado más 10x más 25, ¿listo? Esa sería la solución de nuestro binomio de suma al cuadrado. Ahora bien, veamos otro ejemplo. Tenemos entonces a 4a más 2b, ¿listo? Al cuadrado. Eso va a ser igual a 4a al cuadrado más 2 que va a multiplicar a 4a por 2b más 2b al cuadrado. ¿Listo? Recuerde, solo hay que reemplazar en la fórmula, ¿listo? Las a y las b, ¿listo? Entonces, ¿cómo sería el resultado? Primero multiplicamos, ¿listo? ¿Qué es lo primero que multiplicamos? 4 por 2, 8, ¿listo? Y las letras AB, 8AB, ¿listo? En este caso, nuestro término tendría dos factores literarios, lo que está perfectamente correcto. Luego, elevamos al cuadrado, ¿listo? 4a al cuadrado sería 16a al cuadrado, ¿listo? Más 2, listo, ya hicimos nuestra multiplicación, luego más 2b al cuadrado, listo, lo elevamos al cuadrado, sería 2 por 2 y b al cuadrado, listo. ¿Cómo tendríamos? 2 por 2, 4, listo, sería b al cuadrado. Y por último, ¿qué nos falta? La multiplicación de 2 por 8 a b. Y así tendríamos la solución. Entonces tenemos que 4a más 2b al cuadrado es igual a 16a al cuadrado más 16ab más 4b al cuadrado. ¿Listo? Esta sería la solución de nuestro binomio de suma al cuadrado. Ahora bien, también tenemos un binomio de resta al cuadrado. Ahora bien, miremos la fórmula. Entonces, cuando se nos presente un binomio de resta al cuadrado, la fórmula para solucionarlo sería entonces a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Esa sería la fórmula para solucionar nuestro binomio de resta al cuadrado. ¿Listo? Nuestro binomio de resta al cuadrado se ve como a menos b al cuadrado, ¿listo? Ahí tenemos dos términos, por eso es un binomio al cuadrado, porque tiene un exponente de 2, ¿listo?
Entonces, ¿cómo solucionamos nuestro binomio de resta al cuadrado? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer entonces en este caso? Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces será hacer el cambio de los términos. Listo, donde están las A en nuestra fórmula, ponemos donde están las B en nuestra fórmula, las ponemos. Listo, entonces una vez hayamos el reemplazo, comenzamos a efectuar las operaciones. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer entonces? Lo primero que vamos a hacer es realizar entonces la multiplicación de 3 por 6. 3 por 6, 18, listo. Sigue teniendo. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado los términos, listo. 3 al cuadrado, ¿qué quiere? Recordemos, ¿qué quiere? Es que tiene un exponente de 2. ¿Y qué es lo que nos indica el exponente? Que lo vamos a multiplicar por él 2 veces, listo. Entonces 3 por 3, 9, 6 por 6, 36. Muy bien, entonces ya hemos efectuado la multiplicación dentro del paréntesis. Recordemos que lo que está dentro de los paréntesis es lo primero que vamos a efectuar. ¿Listo? Y ya hemos, listo, elevado al cuadrado los términos. Ahora, ¿qué nos falta? La multiplicación, ¿listo? Y por último tendríamos como resultado entonces que nuestro binomio de resta al cuadrado, que 3 menos 6x al cuadrado es igual a 9 menos 36x más 36x al cuadrado. Esa sería la solución de nuestro binomio de resta al cuadrado. ¿Listo? Ahora veamos el producto de binomios conjugados. ¿Listo? Entonces tenemos acá dos binomios. Tenemos A más B, ¿listo? Por A menos B. Ahí tenemos entonces a nuestros dos binomios. ¿Por qué es que son binomios? Porque tienen dos términos. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer entonces es mirar cómo se lleva a cabo. ¿Listo? Entonces, veamos. Esta sería la forma larga de hacerlo. Recordemos que son los productos notables. Son fórmulas ya establecidas. ¿Listo? Para ahorrarnos todo este procedimiento. ¿Listo? Esto es lo que nos están ahorrando nuestros productos notables. Factorizar todo este procedimiento. ¿Listo? Y hacerlo de una forma más corta. ¿Listo? El producto de binomios conjugados. Esta sería la solución más larga, ¿listo? Pero una vez factorizados, ¿listo? Esta es la solución, ¿listo? Cuando veamos algo de esta forma, cuando veamos un producto de binomios conjugados con la forma a más b por a menos b, va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Listo? Veamos el ejemplo de este producto de binomios conjugados. Tenemos entonces nuestros dos binomios, ¿listo? Tenemos a 2a más 3b, ¿listo? Por 2a menos 3b. Esta sería la forma larga de hacerlo, ¿listo? Pero nosotros ya sabemos, ¿listo? Cómo solucionarlo directamente. Que lo único que tenemos que hacer es tomar, ¿listo? El primero de los dos términos, llevarlo al cuadrado, que sería 2 por 2, 4, y el segundo término también llevarlo al cuadrado, que sería 3 por 3, 9. Y tendríamos acá entonces que la solución de 2a más 3b por 2a menos 3b es igual a 4a al cuadrado menos b al cuadrado. Ahí teníamos la solución de un producto de binomios conjugados. ¿Listo? Veamos acá este otro ejemplo. Tenemos acá la forma larga de hacerlo, pero acá gracias a nuestros productos notables, simplemente es el primer término al cuadrado y el segundo término al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la solución para este producto de binomios combinados de 5a más 6b por 5a menos 6b sería que es igual a 2 a 25a al cuadrado menos 36b al cuadrado. Ahora bien,
también tenemos un producto de binomios con un término común. ¿Listo? ¿Y cuál sería ese término común entonces? Para que lo vayamos identificando, sería nuestra X, ¿listo? Mire que en nuestros dos binomios hay un término en común, que sería la X, ¿listo? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Con la siguiente fórmula. Tenemos entonces que para solucionar ese binomio, ¿listo? Con un término en común, tenemos entonces que vamos a usar esta fórmula. Tenemos que x al cuadrado más a más b por x más a por b. ¿Listo? ¿Y cómo solucionamos eso entonces? De la siguiente manera. Nos están dando estos binomios, ¿listo? Con un término en común. ¿Y cuál sería ese término en común? 7x, ¿listo? Y tenemos entonces que se están sumando. Y acá los estamos multiplicando, ¿listo? Sería producto de binomios con un término en común y el término sería el 7. Entonces, vamos a la fórmula. La X, el término en común, lo primero que hay que hacerla. Lo primero que tenemos que hacer entonces es, muy bien, ¿listo? Elevarla al cuadrado más, vayamos, AB. ¿Y cuáles serían A y B en este binomio? El 3 y el 2, muy bien, 3 más 2, listo. Y luego, X, nuestro término en común, de nuevo, 7X sería nuestro término en común, más, por último, A por B. ¿Cuáles son A y B? De nuevo, serían 3 y 2, A y B. Ahora nos falta, si no, hacer las operaciones. Tenemos entonces que 7 al cuadrado, que sería 7 por 7, ¿listo? Sería 49, x a la 2, ¿listo? O x al cuadrado. Más, primero, 3 más 2 es 5, ¿listo? Por 7x más 3 por 2, 6. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? Sacar del paréntesis. Tenemos entonces a 49x al cuadrado más 35x más 6. Ahora, hablemos del producto de binomios con un término en común y con uno negativo. Ahora, la única diferencia va a ser que en lugar de estar sumando, ¿listo? Vamos a estar restando. Lo mismo, tomen esta fórmula y vayamos a hacerlo. Tenemos entonces este binomio con un término en común, pero uno es negativo. Tenemos entonces que nuestro término en común será 3x. El 2 y el 4 serán nuestros A y nuestro B. ¿Listo? Y comenzamos a reemplazar en la fórmula. Primero, el término en común, que sería 3x al cuadrado, más, ¿listo? AB. AB, ¿cuáles serían acá? 2 y 4, ¿listo? 2 menos 4. Por el término en común, la x, ¿listo? 3x sería nuestro término en común. Más, ¿listo? ¿Listo? A por B, ¿listo? 2 por menos 4, ¿listo? Seguimos, comenzamos a operar. Tenemos entonces que 9x al cuadrado, ¿listo? A 9x al cuadrado. ¿Y de dónde salió eso? Muy bien. El 3 por 3, ¿listo? Que estaba haciendo al cuadrado sería 3 por 3, 9, x al cuadrado, x a la 2. Más 2 menos 4, menos 2. Y eso va a multiplicarse, ¿por qué? Por 3x más 8, que listo, más 2 por menos 4, menos 8, ¿listo? Por último, ¿qué tenemos? Entonces, sacamos del paréntesis. Menos 2 por menos 3, por 3, perdón. Tenemos entonces a menos 6x. Y más por menos 8. Acá tenemos entonces la solución de nuestro producto de binomios con un término en común y uno negativo. Recuerden, siempre vamos a la fórmula y reemplazamos. Para eso son estos productos notables, para que podamos reemplazar y operar de forma más sencilla. ¿Listo? Ahora tenemos un producto de binomios con un término en común y ambos negativos. Tenemos entonces, veamos la fórmula. Ahora tenemos un más, un menos de primeras y un más de última. ¿Listo? Entonces, lo mismo.
nos están dando este producto de binomios con un término en común. Listo, entonces recordemos, veamos la fórmula y comenzamos a reemplazar. Listo, x menos 4 por x menos 7, entonces va a ser igual, vamos a la fórmula y comenzamos a reemplazar nuestro término, listo, en común. Nuestro término en común sería entonces x, listo. Luego, a, b, ¿cuáles serían? 4 y 7, muy bien, menos 4 y menos 7, listo. Luego, de nuevo, la x, el término en común en estas dos, por coincidencia tenemos que el término en común también es una x, más a por b, listo, también lo mismo. Tenemos a y tenemos a b, que en este caso son menos 4 y menos 7. Comenzamos a hacer las operaciones. Tenemos entonces que x al cuadrado es igual a x al cuadrado, listo, más menos 4 menos 7, listo. Tenemos entonces que eso nos dio ¿cuánto? Menos 11, listo, x, más, listo, por último, 2 por 4 por 7, 28. Y ya por último, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que entonces la solución para este producto de binomios con un término común y ambos negativos es x al cuadrado menos 11x más 28. Esa sería la solución entonces de este binomio con un término en común. Ahora hablemos pues de un polinomio al cuadrado. ¿Y por qué es que es un polinomio? Muy bien, es un polinomio porque tiene tres términos. ¿Listo? Por eso es que es un polinomio, porque tiene tres términos. ¿Listo? ¿Y por qué es al cuadrado? Porque tiene un exponente de 2. ¿Y cuál sería la fórmula entonces para solucionar este binomio, este polinomio? La fórmula entonces la tenemos acá. Tenemos a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más 2. ¿Listo? Este 2 es de la fórmula, siempre debemos ponerlo. Que va a multiplicar a AB más AC más BC. ¿Listo? Listo, ahora pasamos a un ejemplo. Tenemos entonces a nuestro polinomio al cuadrado que sería A más 3B más 2C. Entonces vamos a nuestra fórmula y comenzamos a ¿qué? A reemplazar. ¿Cuál sería nuestra A? Pues ya la tenemos, que es A. Nuestra B, que sería 3B. Nuestra C, que sería 2C. ¿Listo? Ahora el 2, que es de la fórmula, ¿listo? Que va a multiplicar a por B más A por C más B por C. Y acá lo tenemos. Recuerden, siempre mirando las fórmulas. Siempre. ¿Listo? Siempre vamos a mirar la fórmula. Este será nuestro pastel. ¿Listo? Nuestras fórmulas para que nos quede mucho más fácil hacer estas operaciones y sea sino reemplazar. Entonces comenzamos. A al cuadrado es A al cuadrado. 3b al cuadrado, 3 por 3, 9 es 9b al cuadrado. 2 al cuadrado es, listo, 2 por 2, 4c al cuadrado, listo, más entonces el 2 de la fórmula, listo, entonces a por 3b es 3ab, listo, más a por 2c es 2ac, más 6 más 3b por 2c, listo, sería 3 por 2, listo, 6, listo, 6bc. Y ya por último entonces hacemos la última multiplicación para sacar del paréntesis. Recordemos lo que vimos al inicio de la clase, signos de agrupación. El paréntesis nos sirve para indicar que primero debemos hacer las operaciones que hay dentro de él, listo. Ahora bien, saquémoslo de ese paréntesis, entonces 2 por 3, 6ab, 2 por 2, 4ac y 2 por 6, 12bc. Ahora pasemos a un binomio al cubo en suma, ¿listo? Ahora este término, cubo, cuando nos dicen que algo está al cubo es porque tiene un exponente de 3.
A esto está refiriéndose cuando nos dice al cubo, que tiene un exponente de 3. ¿Listo? Ahora veamos la fórmula. Acá tenemos entonces la fórmula de este binomio al cubo, que sería entonces a, ¿listo? Al cubo, porque tiene un exponente 3, ¿listo? Es lo mismo que decir exponente a 3, pero se le conoce como cubo, ¿listo? Más 3a al cuadrado, porque tiene un exponente de 2, b, ¿listo? Más 3ab al cuadrado, porque es un 2, más b al cubo, porque es un 3. ¿Listo? Esta sería nuestra fórmula para resolver nuestros binomios al cubo. Ahora bien, veamos un ejemplo. Cuando se suman, entonces, siempre teniendo la fórmula presente y empezamos a reemplazar. Entonces tenemos acá, comenzamos entonces con a al cubo, ¿listo? De nuestra fórmula. A sigue siendo a, ¿listo? Luego, ¿cuál sería nuestra b entonces? Nuestra b sería en este caso el 4. Tenemos a 3, ¿listo? Que va a multiplicar a al cuadrado, ¿listo? Porque es, ¿listo? Tiene un exponente 2 de la fórmula. Más 3, este 3 es de la fórmula, ¿listo? Siempre se debe poner porque es un 3 de la fórmula. ¿Listo? Por 4 al cuadrado más 4 al cubo. Y cuando hablamos de que algo está al cubo es porque se va a multiplicar por sí mismo 3 veces, porque tiene un exponente de 3. Entonces sería 4 por 4 por 4, ¿listo? Entonces comenzamos a hacer las operaciones. Al cuadrado es simplemente al cuadrado. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos este 4 al cuadrado, sería 4 por 4, 16. Y por acá, ¿qué más tenemos? Tenemos este 4 al cubo, que sería 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. ¿Listo? Y ahora, ¿qué más tenemos? Pues esta multiplicación. Tenemos a 3 por 4, ¿listo? Y por último, 3 por 16, 48. Y ya tenemos entonces la solución de nuestro binomio al cubo con una suma, ¿listo? Sería a al cubo, ¿listo? Más 12a al cuadrado más 48, ¿listo? A más 64. Ahora también hay binomio al cubo con una resta, ¿listo? Ahora no se están sumando, sino que se están restando. Y fijémonos en la fórmula donde es que tienen las restas, ¿listo? Al inicio y al final. Es muy importante que no nos vayamos a confundir con los signos y donde tienen estos las restas y las sumas. Recuerden, acá es un binomio al cubo de suma, ¿listo? Se están sumando nuestros dos términos. Acá en nuestro binomio al cubo se están restando los dos términos y esta sería la fórmula. Ahora bien, una vez más, reemplacemos, ya somos expertos reemplazando. Veamos entonces que tenemos 2 menos b al cubo, ¿listo? En este caso entonces nuestra a va a ser un 2 y la b va a seguir siendo b, ¿listo? Entonces comenzamos a reemplazar a 2, ¿listo? Luego 3 de la fórmula a, que en nuestro caso sería 2, b sigue siendo igual, más 3 por 2, listo, por a, sigue siendo el mismo, listo, por b, listo, que va a seguir siendo la b, menos b al cubo, listo. Entonces, ahora comencemos. ¿Qué podemos elevar? Veamos acá, sería 2 al cubo, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, muy bien, menos 3 por 4, menos, acá también, 2 al cuadrado, esta vez sería 2 por 2, 4, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos esta b al cuadrado, que sigue siendo b cuadrada, y tenemos esta b al cubo, que sigue siendo b al cubo. Por último, multiplicamos, tenemos entonces 8 menos 3 por 4, 12b, más 3 por 2, 6b al cuadrado, menos b al cubo. Y ahí tendríamos la solución de nuestro binomio al cubo.
Muy bien, ahora les agradezco por la clase de hoy. Sé que fueron temas un poco más pesados. Repasen el video, ¿listo? Y les recuerdo que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 4, complemento de esta clase y la realización de los simulacros en la plataforma.